tardes, queridos hermanos. Me presento. Mi nombre es Claudio Camucio. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangélica Casa Restauración, La Rea 98, Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y hoy les traje una palabra que está en 2 de Corintios, capítulo 7, versículos de 9 a 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hasta aquí. Como siempre, la palabra primero empieza por uno. Y yo hace tiempo que sentía esta palabra me venía dando vueltas, arrepentimiento, las partes de un arrepentimiento, que se siente, ¿por qué arrepentirse? Uno cuando se convierte empieza a tener como etapas de arrepentimiento, aumenta la fe y llega a convertirse, a la conversión. La conversión es un cambio total de dirección. Entonces esta palabra me llevó mucho porque primero vamos a ubicarlo. El título de este capítulo es Regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. ¿Sí? Resulta que Pablo, en una carta anterior, Pablo enviaba cartas a las diferentes comunidades para ordenarlas, para el crecimiento, para estar siempre atento a cada movimiento y para darle palabra de salvación, de vida. Entonces, ¿qué? En una de las cartas, cuando vuelven a comunicarse con los corintios, él se pone contento porque lo veía triste, contristado. Contristarse es triste, afligirse, apenarse. Estaban tristes, apenados, porque habían cometido errores y estaban arrepentidos totalmente de eso. Y Pablo le decía que eso era bueno, porque se arrepentían de cosas que lastimaban o estaban mal delante del Señor. Entonces lo explicaba despacito, le decía, bueno, el arrepentimiento, vamos por partes. Arrepentirse se puede ver en tres partes. Uno es la intelectual, que es lo mental. ¿De qué nos arrepentimos? Nos damos cuenta que cometimos errores, de las cosas que no tenemos que hacer. La otra parte del arrepentimiento es lo emocional, porque cometí estos pecados, me duele, estoy triste, porque cometí el pecado. ¿Desde qué punto de vista? Es como cuando uno es chico y se manda a alguna macana y los papás no castigan en ese momento o no hay un castigo, un correctivo. Pero por ahí pasa sobre todo en las madres que se ponen tristes porque, mira lo que hiciste, que yo. Y eso duele más que un correctivo porque entristecemos a las personas que amamos. A veces no lo tomamos en cuenta esas cositas, pero primero tenemos que tener el conocimiento mental. Cometí este pecado, bueno, me quiero arrepentir porque me pone triste haber cometido este pecado. Me pone triste que este pecado me aleje del Señor, porque todos los pecados alejan del Señor. Entonces, ¿qué? Viene la otra parte, la voluntad. ¿Qué voluntad? Mi decisión de cambiarlo, de no volver a hacer, de tomar la conciencia de que eso está mal, que me aleja del Señor y que no me sirve para edificación espiritual. ¿Por qué? Porque me tiene cautivo en algo que no tengo que hacer. El sentir, el pesar, viene porque conocí que está mal. ¿Y cómo conozco lo que está mal? Con una palabra de Job, por ejemplo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5, 6. Esto nos lleva a que ya desde el momento de que Job estaba conociendo, porque primero uno
está en el mundo y no conoce bien la palabra y escucha sí de Cristo, de Jesús, de Dios, todo bien. Pero cuando uno tiene el conocimiento real de la palabra, cuando uno empieza a saber lo que está bien y lo que está mal, empieza a tener esa conciencia y esa sabiduría de saber lo que está bien y está mal, empieza a ponerse triste porque ha hecho cosas que sin saberlo estaban mal. Y al saberlo entristece, da pena. Entonces uno, bueno, y viene la otra parte. Me arrepiento de lo que hice, porque me puse triste, me arrepiento y tengo la plena voluntad de que eso no lo voy a volver a hacer más. Esa es mi decisión, tomo esa decisión de no volver a hacer, porque yo no quiero que Dios esté triste, que Jesús esté triste conmigo. Yo siempre le comentaba a los chicos, bueno, cuando hablábamos de estos temas, decía, antes de tomar una decisión, vos preguntate, ¿Jesús haría esto? ¿A Jesús le gustaría que yo haga esto? ¿O Él haría esto en mi lugar? Parece tan simple, pero es tan complicado porque uno puede marcarse pautas que por amor a Dios, amor a Cristo, no va a hacer nada que lo lastime o que lo ponga triste. No por miedo a un castigo o por temor a una represión, sino por el hecho de que cuando uno ama a alguien, hace lo posible para que no hacerlo sentirlo mal, para no entristecerlo. Y si por algún motivo, razón, por siempre pasa eso, podemos entristecerlo o podemos hacerlo, nos mandamos una macana y lo ponemos triste y se arrepentirnos enseguida, tratar de prometer no volverlo a hacerlo más. Eso es muy importante. Uno piensa que el arrepentirse solamente es tomar conciencia, ¿no? Es la certeza de decir, bueno, no lo quiero hacer más, no lo quiero hacer más. ¿Y por qué? Como lo dije, uno quiere poner contento a Jesús, contento a Dios, porque los amamos. Cuando uno ama, siente amor, quiere que estemos todos bien y no haya tristeza. Y en Lucas 15:7 hay otro texto que dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por un 99 justo que no necesita arrepentimiento. Este texto es traído de la parábola cuando Jesús enseñaba sobre la oveja perdida, que decía, aunque el pastor tenía 100 ovejas, se le perdió una y dejó las 99 y fue a buscar la que había perdido. Cuando la encontró, se puso contento porque la había encontrado, porque estaba perdida y la había encontrado. Eso es lo que pasa con nuestro Señor en la eternidad, cuando nosotros estamos en el mundo, estamos perdidos y volvemos a Él, arrepintiéndonos, sintiéndonos tristes por lo que habíamos cometido, por el pecado que cometimos, por lo que nos alejaba, nos aleja de la presencia de Dios. Reconocemos eso y tomamos la seria decisión de no volverlo a hacer más. Él se pone contento y hay fiesta en el cielo porque nos arrepentimos y volvió el Hijo. El Hijo estaba perdido, estaba en el mundo y ahora vuelve a estar con su Padre. Siempre decimos que Jesucristo nos envía a predicar su palabra. No solamente su palabra, en su nombre nos pide en Lucas textualmente, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Es en Lucas 24:47. Nosotros, como cristianos, aparte de predicar su palabra, en su palabra está el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Arrancando de ahí es cuando uno es ese cristiano espiritual, ese cristiano de fe, ese cristiano convertido y realmente que sigue los pasos de Cristo. Esta palabra me llevó mucho, lo estuve reflexionando mucho porque es algo que me llamaba mucho la atención, el tema del arrepentimiento y de las bases del arrepentimiento. Espero que sea de bendición para ustedes como lo fue para mí, y si alguno todavía no conoce a Cristo, quiere conocerlo, quiere recibirlo en su corazón, me acompaña con una oración, haciéndola de fe, con reconocimiento y sabiendo que el seguir a Cristo es
puede hacerlo desde este momento con esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Amén. Espero que sea de bendición para ustedes como fue para mí esta palabra y bueno, hasta la próxima palabra.